bienvenidos a su programa Totus, preparación para la consagración total a Jesús por María. Hoy iniciamos con el tema de las postrimerías o realidades últimas del hombre: muerte, juicio, infierno, purgatorio y gloria. Hoy hablaremos concretamente del tema de la muerte y del juicio. ¿Qué harías si te quedara un día de vida? Claro que sí, sí. Al dolor. A la muerte, no, de pronto a la forma de morir. No sé, nada. Pues algo como bastante complejo, la verdad. En sí, no tanto la muerte, sino la forma de morir. ¿Qué hay después de la muerte? Tranquilidad, paz. No creo que pase nada, no creo que me vaya al cielo, al infierno. No creo que sea la muerte algo feo o temeroso, no. Es más a la forma de morir a la que de pronto uno le teme más. Creo que no hay regreso y no hay nada después de la muerte. La vida eterna. Uno vuelve a ser lo mismo que era antes, átomos. ¿Qué pasaría si te dijeran que tienes solo 24 horas de vida? El hablar de las postrimerías, que son las realidades últimas del hombre que todos hemos de vivir, muerte, juicio, infierno, purgatorio y gloria, nos ayudan a pensar que nosotros no solamente somos materiales, que no solamente estamos en la temporalidad, que además somos eternos, que somos trascendentes, que después de esta vida que es corta viene un más allá que puede ser bienaventurado, un más allá en el cielo lleno de gloria que hace parte del plan de Dios, o que puede ser un más allá de purificación en el purgatorio, o puede ser un más allá de dolor y tristeza en el infierno. Hoy estamos hablando de la muerte como una realidad innegable en el ser humano, una realidad que estamos experimentando frecuentemente a nuestro alrededor y una realidad que definitivamente tú y yo experimentaremos. La muerte, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, sus numerales 10.05 y 10.16, es la separación del alma y el cuerpo. El alma que vuelve a Dios a recibir su retribución eterna según sus obras, y el cuerpo que vuelve al polvo, porque él mismo lo dijo: polvo eres y en polvo te convertirás. Tenemos que recordar que Dios creó al hombre para ser eterno y que inicialmente Adán y Eva tenían el don de la inmortalidad. Pero la muerte entra en el mundo como paga por el pecado, nos lo recuerda el mismo San Pablo en su carta a los romanos. Pero esa muerte, que era una maldición, Cristo la convierte en bendición. Hay que aclarar, sin embargo, que no estamos hablando de dualismo, que es esta corriente filosófica griega de Platón que decía que el cuerpo era algo malo, terrible, y el alma era algo bueno, que todo lo corporal y material es malo y debe ser eliminado, y que el alma y lo espiritual es bueno y debe ser ensalzado. Es más, que consideraba que cuerpo y alma eran dos principios distintos. No, los católicos entendemos con mucha claridad que el cuerpo no es malo, que el cuerpo es un regalo de Dios y que el cuerpo no es una parte distinta del alma, sino que ambos forman una unidad sustancial. Pero el catecismo mismo dice de esta separación donde el alma va a la presencia de Dios. A la presencia de Dios significa que tú y yo somos eternos, estamos llamados a una vida sobrenatural. Podemos elevarnos como las águilas por los aires. No estamos creados para vivir arrastrados por el piso como gusanos. Todo lo contrario. Tenemos una eternidad que comienza en el momento mismo de nuestra concepción y llegará a feliz término en el cielo con nuestro Padre Dios. Ese es el destino de todo hombre. Tenemos que decir además que la muerte tiene unas propiedades. La primera es que con seguridad absoluta moriremos. Todos hemos de morir. Y desgraciadamente, cuando uno va a un velorio, todo el mundo piensa en las palabras que dijo al final la persona, en lo bueno que era el difunto, en la familia que está tan triste, pero nadie se imagina que en algún momento, puede que muy próximo, estará también allí en ese lugar. Nadie se imagina que en algún momento, puede muy próximo, estará también padeciendo el dolor de sus familiares porque ha pasado de esta vida a la otra. Cuando uno va a rezar por enfermos, por ejemplo, uno se encuentra personas que están a punto de morir y sin embargo se hacen ilusión de que van a vivir muchos años más. Mis queridos amigos, todos vamos a morir. Por eso debemos estar muy bien preparados para presentarnos ante la presencia de nuestro Señor. Hacemos muchos planes en nuestra vida, nos ponemos muchas metas, soñamos con llegar a hacer muchas cosas, pero en realidad siempre perdemos de vista a la muerte. Sabemos que todos vamos a morir, pero la vemos siempre tan a lo lejos, como si a nosotros no nos tocara. Y hay que entender que la muerte no hace discriminaciones, que la muerte llega por igual a niños, a jóvenes, a ancianos,
a sanos y enfermos, a ricos y pobres, a inteligentes e ignorantes. La muerte es la más justa de todas y no discrimina. Muchos diríamos, yo quisiera morir de tal manera, de tal otra, yo quisiera morir de repente, simplemente acostarme a dormir y amanecer muerto y no sentirlo. La mejor manera de morir, independientemente de todas las demás circunstancias, es estando en gracia de Dios, porque una mala muerte es irreparable. Una persona que muere en pecado mortal se condena. Se condena. Morir lejos de la presencia de Dios es morir para la condenación. Por eso la mejor manera de morir es confesarse, estar bien confesado, estar preparado para encontrarse ante la presencia de Dios. Y la pregunta que nos debemos hacer ahora es, ¿tú estás preparado? Si te murieras en este momento, en el juicio que te espera, del que vamos a hablar más adelante, ¿estás preparado para enfrentarte a ese juicio? El juicio de Dios, que efectivamente será un juicio lleno de misericordia y compasión. Pero luego, si hemos decidido en esta vida estar lejos de Dios, en la otra también lo decidiremos. Por eso, una mala muerte es un error irreparable. Irreparable. Usted acá puede reparar cualquier error que cometa. Si pierde un examen en la universidad, pierde la materia, la puede repetir. Si le echan de la universidad, después de 2 o 3 años puede reingresar. Si usted tiene algún problema económico, puede trabajar para lograr suplir ese problema económico. Pero luego hay un error que ya no se puede reparar y es morir lejos de Dios. Una vez mueres, una vez te encuentras ante la presencia de Dios, ya no habrá tiempo para arrepentirse, ni para lágrimas, ni para lloros, ni para dolores. No, llegó el momento de la justicia divina. Una justicia, repito, que estará también cargada de misericordia, pero una justicia que también dará a cada cual lo que le corresponde. Entonces, morir mal es el peor error. Y lo triste es que los pecadores temen a la mala muerte, pero no a la mala vida. Hace unos pocos días tuve la oportunidad de ayudar a morir a una mujer a la que un cáncer la había devorado, había acabado con su vida. Y escuchaba cómo sus hijos, después de que su madre ya había cerrado sus ojos, decían, ya ha descansado en paz. Y esa expresión la escuchamos mucho prácticamente de todo el que muere, ya ha descansado. ¿Será que sí ha descansado en paz? ¿Será que todo el que muere descansa en paz? ¿Será que si tú te murieses en estos momentos, descansarías en paz? No necesariamente. No todo el que muere tiene una eternidad bienaventurada. Eso depende de su vida. Muchos le tenemos miedo a la muerte y hay muchos miedos que se presentan ante la muerte, como miedo por el pasado, temor a los pecados pasados, a los vicios pasados, a esa vida de desórdenes, a esa vida de crímenes, a esa vida de injusticias, porque nos atormentan, en la hora de la muerte atormentan esos pecados, esas culpas que vienen a nuestra mente, a recordarnos, a acusarnos. Pero también hay un temor por el presente, por dejar la familia, los hijos pequeños, por dejar los bienes, las posesiones. Hay un temor porque hay un apego a la tierra, porque hay un apego a las riquezas. Y también hay un temor ante el futuro, ante la pregunta de qué vendrá, qué habrá más allá, qué vendrá después de la muerte, qué me espera en el más allá. ¿Será que aquí acaba todo realmente? ¿O será que sí hay un Dios que me está esperando? Solo los que no saben vivir le temen a la muerte. Porque la vida del cristiano no termina aquí, sino que se transforma. Y aquel que ha vivido una vida correcta como cristiano, que ha vivido una vida santamente, sabe que su eternidad ciertamente será una eternidad bienaventurada. Un día San Juan Bosco, después que se enteró que su fiel discípulo, su amado discípulo, Santo Domingo Sabio, tenía una enfermedad, que le quedaban pocos días de vida a Domingo, San Juan Bosco salió inmediatamente a buscar a Domingo Sabio y se lo encontró por allí en la cancha jugando un partido de fútbol con sus amigos. Don Bosco estaba muy triste, muy afligido, porque le quedaban pocos días de vida a su niño. Y lo llamó, Domingo, ven acá, y le preguntó, Domingo, ¿qué pasaría si te dijera que te quedan unas pocas horas de vida? El niño, con mucha serenidad, le respondió, terminaría de jugar mi partido. ¿Será que si a nosotros nos dijesen eso, terminaríamos de jugar ese partido? ¿Estaríamos tan tranquilos, lo suficientemente preparados? ¿Será que si a ti te dijesen que mañana vas a morir, que en un par de semanas morirías, seguirías tu vida común y corriente? No habría nada que cambiar, seguirías viviendo como lo has hecho hasta hoy. Tu vida seguiría igual, o tal vez tendrías que perdonar, tendrías que liberarte de rencores, te irías a confesar,
Tal vez dejarías esa vida de desórdenes, de drogas, de alcohol, de adulterio, de fornicación. Recuerda, solo aquel que no ha sabido vivir le teme a la muerte. Solo aquellos que no han sabido vivir le temen a la muerte. Los pecadores temen a la mala muerte, pero no a la mala vida. Cuán diferente es la vida de un santo. Cuán diferente es la vida de un buen cristiano que puede decir, como dijo Jesús en la cruz: todo está consumado. Por eso prepárate, porque no sabes ni el día ni la hora, porque la muerte no avisa, porque llega como un ladrón cuando menos lo esperas. Está preparado para ese paso tan decisivo en el que se juega toda tu eternidad. Recuerdo el caso de una señora que me invitó a su casa a orar por su marido, que estaba siendo consumido por un cáncer. Llegué a aquella casa preciosa, todo absolutamente bello y lujoso. Veo a esta señora, a sus 2 hijos, absolutamente hermosa una familia. Y sin embargo, el dueño de la casa, el papá de esa familia, el papá de ese hogar, al fondo en un cuarto, siendo consumido por un cáncer. Cuando hablaba con él, recuerdo que él me cogía la mano y me decía: Wilson, estoy dispuesto a dar todo lo que tengo por un día más de vida. Sin embargo, sé que he de morir. ¿Cuántas personas gastan su vida consiguiendo cosas materiales? ¿Cuántas personas se esfuerzan consiguiendo bienes temporales, títulos, cuántas cosas importantes, pero que luego, si no se hacen de cara al cielo, se perderán a la hora de la muerte? En el momento de la muerte nos encontraremos con Dios, que hará un juicio particular a cada persona. Hebreos 9:27 lo dice con claridad: el hombre muere una sola vez y luego viene para él el juicio. En este juicio se nos juzgará con la espada de doble filo, de la justicia divina y de su misericordia. En este juicio todo será absolutamente justo. Haga de cuenta que se presentará ante Dios y Dios le mostrará en una pantalla toda su vida, pero vista con sus propios ojos. Una cosa es ver la vida con nuestros ojos y otra cosa es ver la vida propia con los ojos de Dios. Al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Allí miraremos cuánto amamos en verdad y cuánto dejamos de amar. Cuánto pusimos a Dios en el primer lugar o cuánto le dejamos de segundo o tercer lugar. Y una vez veamos la película de nuestra vida, que será sencillamente comparar el libro de nuestra existencia con los santos evangelios, una vez contemplemos esto, nos daremos cuenta si es que vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y si así fue, entonces nuestra vida resplandecerá. Dios nos dirá: bienvenido, hijo, esta es tu herencia, esta es tu casa. Pero si vivimos mal, si no vivimos en conformidad con los principios del evangelio, entonces suponte que tendrás tu cuerpo lleno de lodo, lleno de barro, un cuerpo untado de la porquería del pecado. Y Jesús estará allí, blanquísimo y precioso, con los brazos abiertos, esperando abrazarte. Pero luego, cuando tú y yo nos contemplamos así llenos de pecado, en ese momento del juicio, no vamos a sentirnos dignos de abrazar a Dios. Y entonces el pecador, el que murió en pecado mortal, el que se alejó de la presencia de Dios, con sus propios pies, al verse tan indigno, correrá hacia el infierno. Y sin embargo, Jesús estará allí suplicándole que venga, dispuesto a abrazarle, porque en el fondo una persona que se condena, no se condena porque Dios le acuse, se condena porque se ha autoexcluido de la voluntad de Dios. Ese es el juicio particular que todos hemos de vivir. Veamos ese testimonio tan impactante de una odontóloga bogotana, que vivió una experiencia de muerte, que vivió un juicio y sin embargo Dios le dio una segunda oportunidad. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y así continúa este pasaje de Mateo, capítulo 25, versículo 31 y siguientes, donde nos narra ese juicio universal. Cómo después de ese juicio particular, al final de la historia, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, va a separar a unos de otros. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las ovejas, ¿quiénes son esas ovejas? Esos bienaventurados que hicieron la voluntad de Dios. Y les dirá: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Lo dice San Juan de la Cruz: al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Aquel día del juicio universal, cuando Jesús venga en su gloria rodeado de sus ángeles, todos los muertos resucitarán.
Los bienaventurados retornarán a sus cuerpos, al igual que los condenados, y también estarán allí las personas que continúen con vida en ese momento. En ese instante Él separará a unos de otros y empezará el juicio. Dice San Bernardo que será el día de la vergüenza universal, porque absolutamente toda la humanidad contemplará tu vida como en una especie de película. Hoy nos da vergüenza confesarnos ante un sacerdote. ¿Qué diremos ese día? Cuando la humanidad entera, desde el primer hombre, desde Adán, hasta el último de los hombres que exista, contemplen tu vida. En ese momento, terrible para algunos, pero glorioso para muchos otros, el Señor nos examinará en el amor, en cuanto amamos, cuántas obras buenas hicimos, cuánto vivimos su voluntad. Y ese justo juez pronunciará la sentencia definitiva y le dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, venid al cielo que ha sido preparado para ustedes, a la bienaventuranza eterna. Pero también dirá a los de su izquierda: id malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. El santo Curear decía en uno de sus sermones sobre este pasaje de las Escrituras, decía: malditos por Dios, qué desgracia tan grande. Malditos por Dios que es amor, que es ternura, que es bondad. Malditos por Dios que nos ama. Qué desgracia tan terrible ser maldecidos por un Dios amor, por un Dios misericordia, por un Dios bondad. Triste realidad, pero cierta. Cada uno en esta vida es quien decide de qué lado quiere estar en ese momento. Piensa tú, ¿de qué lado quieres estar? ¿Del lado de los benditos, de los bienaventurados, o del lado de los malditos y de los condenados? Tal vez en ese día, los condenados, los de la izquierda, rechinarán sus dientes de rabia al contemplar que estos bienaventurados, muchos de ellos, cometieron pecados iguales o tal vez peores que los de ellos que están condenados. Pero se darán cuenta que se condenaron por pura soberbia, por no reconocer sus faltas, por no hacer un acto de arrepentimiento y por no pedir perdón. Por eso estamos a tiempo de decidir de qué bando queremos estar. Decide tú de qué lado quieres estar y vive según tu decisión. Quiero compartir este lindo regalo que Papá Dios me dio el 5 de mayo del 95. Viernes 4:30 llegamos a la Universidad Nacional, mi sobrino, mi esposo y yo. Mi sobrino y yo hacíamos una especialización en odontología. Estaba lloviendo muchísimo. De camino a la facultad de odontología nos cayó un rayo. Nos quedamos sin vida de inmediato, mi sobrino y yo. Saltábamos como cauchos, pasábamos corriente. Mi sobrino no se quemó su cuerpo, solo en el corazón le quedó la imagen del niño Jesús. Él tenía una cadena con la imagen del niño Jesús y le quedó marcadito en su corazón un huequito en el pie donde salió el rayo. Él, a pesar de ser tan joven y no haberse quemado más, no respondió cuando los médicos hicieron la reanimación. Mi sobrino murió. A mí el rayo me carbonizó todo mi cuerpo. Era una mujer muy vanidosa, gastaba grandes cantidades de dinero en buscar un cuerpo lindo, participaba en maratones de aeróbicos, me sentía orgullosísima de mis senos. El rayo carbonizó todo mi cuerpo. Especialmente mis senos fueron los que peor quedaron carbonizados. Destapó las costillas, mi vientre, el rayo salió en las piernas, la pierna derecha, carbonizó todo mi cuerpo. Esto que ven ustedes aquí es un verdadero milagro. Se quedaron sin carne mis piernas en las partes laterales y donde salió el rayo, el pie quedó totalmente carbonizado. Hígado, pulmones, riñones, ovarios también se quemaron gravemente. La electricidad no solo quema afuera, sino dentro, y para mí lo más grave fueron las quemaduras internas. A pesar de estar más grave que mi sobrino, Papá Dios me permitió regresar a mí. Cuando hicieron la reanimación, el Señor me permitió volver.
Pero saben, como no tengo mucho tiempo, no me voy a alargar en muchas cosas, voy a hablarle lo más lindo. Perdónenme, hermanos, porque no hay palabras humanas para describir este momento. Cuando me cayó el rayo, me vi en un eterno presente, en una plenitud de amor, de gozo, de felicidad indescriptible. Era un amor tan grande, tan grande. Había un sol inmenso, blanco, blanco, indescriptible, una luz bellísima, y de esa luz bajaban torrentes, torrentes de amor. Yo veía a toda la humanidad al mismo instante. Yo abrazaba a todas las personas. Yo quería que la gente sintiera ese amor tan grande. Pero solo mi hija fue la única que sintió ese amor. Cuando yo vi a toda la humanidad al mismo instante, ¿saben qué me impresionó? Yo podía ver al interior de las personas, no solo en su exterior, y ver cómo la humanidad se está llenando de tinieblas, la gente dando la espalda a Dios, egoístas, encerrados en sus pasiones, en sus egoísmos, y cómo la humanidad está tomando imagen y semejanza de la bestia. Cuando yo veía a toda la humanidad, se veían en medio de las tinieblas de todas las personas, unas personas que parecían como unas lámparas encendidas, iluminaban en ese mundo de tinieblas. Yo me di cuenta en esa sabiduría que había sobre mí, por encima de mi inteligencia, que estas personas eran personas adoradoras del Santísimo Sacramento del altar. Si hemos creído en Dios, la muerte no será otra cosa que el encuentro personal con Él. Juliana, la muerte del justo, la muerte del cristiano, la muerte de la persona que amó a Dios, que se esforzó para que Él fuera el primer lugar en su vida, que se esforzó por cumplir los mandamientos, es una muerte tan distinta, es una muerte en tanta paz. Cuando hemos visto morir a los santos, cuando hemos visto morir a las personas que fueron buenas en la vida, uno les ve esa paz, esa tranquilidad. Santa Teresa de Ávila decía, muero porque no muero. Así es, los santos incluso anhelaban la muerte, porque se veían que era el instante que se iban a encontrar con su Señor, con aquello que habían anhelado durante toda su vida, que será el momento de la plenitud, Wilson. Y luego el juicio de ellos es un juicio tan lleno de compasión y misericordia. Puede que en momentos pasados hayan sido pecadores, como todos lo somos, pero luego se arrepintieron en un momento y empezaron una nueva vida, una vida de cambio, una vida que tú puedes empezar hoy, una vida que te está llamando Dios a vivir en este momento. Y claro, se confesaron, cambiaron su vida, empezaron a vivir conforme al Evangelio, empezaron a orar, se hicieron amigos de la Santísima Virgen María, hijos suyos predilectos a través de la consagración, empezaron a participar en la celebración de la Eucaristía, empezaron a participar del rezo del Santo Rosario y luego su vida se volvió una vida correcta, llena de compasión, misericordia, honestidad, amor a la familia. Podríamos decir que fueron personas que empezaron a vivir el cielo aquí en la tierra, que los santos ya gozaban de esa dicha, de cierta manera, de esa presencia de Dios en su alma. En cambio, el que no vivió con Él, el que no creyó en Él, corre el riesgo de estar lejos de Dios eternamente, lejos de Él. Y la muerte de un pecador, la muerte de una persona que no quiere acercarse a Dios es tan terrible. Cuentan de un filósofo que decía, un filósofo ateo, que decía que si al momento de su muerte él pedía a un sacerdote que no le hicieran caso, simplemente estaba loco, simplemente se había vuelto loco, decía él. Y efectivamente así sucedió. Al momento de su muerte, él tuvo un momento de arrepentimiento, pidió un sacerdote para confesarse y sus amigos le dijeron, no, tú estás loco, tú nos dijiste que no te trajéramos el sacerdote. Qué terrible eso. ¿Tú qué preferirías al momento de tu muerte? ¿Escuchar un reggaetón o orar un Ave María? ¿Escuchar una canción pagana o pedir a la Santísima Virgen María que te ayude? Por eso en cada Ave María decimos a Nuestra Señora que ruegue por nosotros ahora, en el momento presente, y en la hora de nuestra muerte, porque ese momento será un momento definitivo, será un momento único, Juliana. Y el juicio será un juicio terrible ante el trono de Dios, no porque Dios te vaya a juzgar, sino porque tú mismo te juzgarás porque estuviste lejos de Él.
Dios en su inmensa compasión quiere salvarnos a todos. Pero entonces dejemos una práctica concreta, Julianita, para este programa. Una práctica concreta que nuestros amigos entiendan y hagan a partir de esta reflexión. Claro, y lo primero que tendríamos que decirles es, a partir de hoy debemos empezar a vivir cada día como si fuera el último día de nuestras vidas. Cada rosario como si fuera el último rosario, cada comunión como si fuera la última, cada día de compartir con nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro estudio, como si fuese el último día de mi vida. Lo primero entonces es vivir el día como si fuera el último. Como si fuera el último. Y posiblemente sea así, nadie tiene la vida comprada, no podemos asegurar que vivirás un día más. Lo segundo es lo que hemos insistido tanto. Si no estás cerca de Dios, acércate a través del sacramento de la reconciliación. Hoy mismo está un sacerdote en tu iglesia esperándote con brazos abiertos para que arregles cuenta con Dios, para que si vas a morir pronto puedas presentarte ante el trono de Dios con tranquilidad y decirle: Señor, aquí estoy limpio de todo pecado. Vamos a concluir este programa orando, porque la oración lleva a la salvación. Sin oración no hay salvación, con oración sí que hay salvación. Y vamos a orar por todos ustedes, para que logren consagrarse a la Santísima Virgen María y prepararse bien para el momento de la muerte y para el momento de su juicio. Oramos.